Un trueno ha sacudido los cimientos del Palacio de Buckingham. Y esta vez, la Casa de Windsor está dispuesta a borrar a su propia sangre para salvar el trono. Mientras el mundo observa atónito, se están iniciando discusiones formales al más alto nivel para despojar al príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet de todos sus títulos reales. Esto no es una amenaza de tabloides, es una maniobra constitucional calculada, impulsada por el heredero al trono. Y la cuenta regresiva ya comenzó. Fuentes internas del palacio revelan que el príncipe Guillermo, actuando con la autoridad de un rey en la sombra mientras su padre lucha contra una grave enfermedad, ha ganado la batalla interna. Su exigencia es devastadora: presentar una ley en el Parlamento de Westminster para expulsar de una vez por todas no solo a figuras manchadas como el príncipe Andrés, sino también a su propio hermano y su familia. Se trata de un punto de no retorno. La noticia ha provocado una reacción inmediata y desesperada. Mientras Londres contiene la respiración, fuentes confirman que el príncipe Harry está en un avión regresando de urgencia al Reino Unido. Su rostro, según testigos, era una máscara de furia y pánico. No viene por ceremonia, no viene en busca de reconciliación, viene para detener lo que solo puede describirse como una ejecución dinástica. Para comprender la magnitud de esta crisis, debemos adentrarnos en la mente del futuro rey. El príncipe Guillermo, formado por una vida de contención pública y obsesionado por el deber, ha asumido silenciosamente el control de la maquinaria real en el vacío de poder dejado por la enfermedad de su padre. Su visión es quirúrgica, una monarquía más austera, más limpia e inmune al escándalo. Los días de las caóticas disputas en tabloides y las memorias emocionales han terminado. Para preservar la corona, el ruido debe ser eliminado. Una fuente con conocimiento íntimo de la situación revela que Guillermo ve a los Sussex no como familia, sino como un contaminante de marca. Una carga que amenaza la imagen global de la monarquía construida sobre siglos de tradición y sacrificio. Cada entrevista explosiva, cada documental de Netflix, cada acusación velada, ha ido erosionando la dignidad que la corona lucha por proyectar. Para Guillermo, un hombre que vio de primera mano cómo la guerra mediática destruyó a su madre Diana, esto representa una traición imperdonable. La memoria de Diana es la de una mujer que usó su plataforma para el servicio, no para el beneficio personal. Las acciones de los Sussex son vistas como una profanación de ese legado. Y ahora, el hijo que vio a su madre perseguida por los medios ha tomado una decisión brutal: proteger la institución que ella amaba, incluso si eso significa sacrificar a su propio hermano. Pero lo que hace que esta amenaza sea tan real y aterradora para los Sussex es que no se trata de un mero capricho real. El plan de Guillermo se basa en un precedente histórico escalofriante: la Ley de Privación de Títulos de 1917. Un asesor de palacio, hablando bajo estricto anonimato, confirmó que este estatuto es el arma que Guillermo ha presentado a su padre. Un documento que cambia todo el juego. Para comprender esto, debemos retroceder en el tiempo a los días más oscuros de la Primera Guerra Mundial. La Casa de Windsor, que entonces llevaba el nombre alemán de Sajonia-Coburgo-Gotha, se enfrentaba a un profundo sentimiento antialemán en Gran Bretaña. Para demostrar su lealtad, el rey Jorge V no solo cambió el nombre de su dinastía, sino que apoyó la aprobación de esta ley. Fue un acto despiadado diseñado para purgar a los traidores de la línea de sucesión, permitiendo al monarca despojar de sus títulos británicos a cualquier noble que hubiera portado armas contra su majestad, o se hubiera adherido a los enemigos de su majestad. Fue una declaración de que la lealtad a la corona estaba por encima de los lazos de sangre. Al resucitar esta ley de hace más de un siglo, Guillermo no solo está sugiriendo una solución, está trazando un paralelismo devastador y deliberado: equipara la traición mediática y comercial de Harry con la traición en tiempos de guerra. El mensaje es severo y claro: las acciones de los Sussex, al atacar y monetizar la institución, son vistas como un ataque a la soberanía de la corona. Una forma de adherirse a los enemigos de la monarquía en el tribunal de la opinión pública. Lo más importante es que esta ley requeriría un acto del Parlamento, lo que aleja la decisión de una mera disputa familiar y la convierte en un asunto de Estado. Le da a Guillermo la cobertura política que necesita, y atrapa a Harry en una red de la que no puede escapar con simples apelaciones emocionales. Ya no se trata de un padre perdonando a un hijo. Se trata del Estado protegiendo a una de sus instituciones fundamentales. La historia parece se ha convertido en el verdugo de Harry, y el arma que una vez fue forjada para derrotar a los enemigos de la nación, ahora apunta directamente a su propio corazón. Mientras Guillermo activa la maquinaria legal en Londres, Harry cruza el Atlántico en un vuelo desesperado. Pero, ¿llegará a tiempo? ¿O ya es demasiado tarde para detener el veredicto que cambiará para siempre la historia de la Casa de Windsor? En medio de esta tormenta constitucional, el rey Carlos libra su propia batalla privada y silenciosa, atrapado entre su amor paternal por su hijo menor y el peso aplastante de una institución que se desmorona. Siente el peso de la historia sobre sus hombros. Una fuente cercana al rey, un miembro de su círculo de confianza desde hace décadas, lo describe como destrozado por el enfrentamiento, un hombre visiblemente debilitado, pero resuelto. La enfermedad lo ha debilitado físicamente, pero es esta crisis familiar, esta guerra civil de sangre y corona, la que amenaza con romperle el espíritu. Durante meses, el rey adoptó una postura de silencio digno, una estrategia heredada de su madre, la reina Isabel II. Esperando que el tiempo calmara las aguas,
y que las heridas sanaran por sí solas. Pero la estrategia de los Sussex de avivar constantemente las llamas con nuevas revelaciones y acusaciones ha hecho que esa paciencia sea insostenible. Ahora se enfrenta a la presión implacable y fría de su heredero, un Guillermo que según fuentes ya no habla con la deferencia de un hijo, sino con la autoridad de un monarca en espera. Y Guillermo no está solo en su cruzada. Cuenta con el respaldo silencioso, pero férreo de la princesa Ana, la columna de hierro de la familia, fiel protectora del legado de su madre. Ana comparte la creencia de Guillermo de que la monarquía debe ser protegida a toda costa, incluso si eso significa tomar decisiones desgarradoras que van en contra del instinto paternal. Ella, nos dicen, ha confrontado a su hermano en un gesto inusual, advirtiéndole que la historia sería cruel si permitía que el sentimentalismo nublara su juicio. Este frente unido, el del futuro y el del pasado, ha dejado a Carlos en una posición imposible. Una encrucijada entre el deber y la devoción. Cualquier intento de proteger a Harry es visto no solo como una debilidad, sino como una amenaza existencial para el futuro de la corona. El rey se da cuenta con un profundo sentimiento de tristeza de que la monarquía debe sobrevivir a ambos, y la historia lo exige. La decisión, aunque le rompa el corazón, ya ha sido tomada por las fuerzas que ahora gobiernan la firma. Su firma en el decreto será una mera formalidad, el acto final en una tragedia que él fue incapaz de detener. Al otro lado del Atlántico, en el imperio de influencia que Harry y Meghan esperaban construir, el brillo ha comenzado a desvanecerse. La noticia de la inminente acción del Parlamento ha caído como una bomba en su mansión de Montecito. La ironía es amarga y profunda. Los títulos que Harry una vez abandonó, afirmando que eran una jaula dorada, ahora representan su último y frágil vestigio de pertenencia. Sin ellos, no es un príncipe en el exilio, es simplemente otra celebridad de segunda fila persiguiendo la relevancia. Un hombre definido no por lo que ha luchado, sino contra quién ha luchado. Un informante cercano a su círculo íntimo revela que Harry está incandescente de rabia y completamente destrozado. Siente que esto es una traición definitiva, no solo de su hermano, a quien una vez consideró su único aliado, sino de la institución a la que sirvió honorablemente durante una década en el ejército. Su vuelo de emergencia a Londres, nos dicen, es un acto impulsado por el pánico y la incredulidad. Él cree, en una muestra de ingenuidad casi trágica, que puede apelar al lado sentimental de su padre, el rey Carlos, recordándole los lazos de sangre que los unen y los recuerdos compartidos antes de que la maquinaria de la corona los separara. Sin embargo, lo que si Harry no comprende es que ya no está tratando con su padre. Está tratando con Guillermo, el custodio implacable de la corona. Cada momento que pasa en el aire, cruzando el océano, la maquinaria en Londres se mueve más rápido. Las discusiones ya no son teóricas. Fuentes parlamentarias confirman que se están redactando borradores y se están celebrando reuniones secretas en despachos revestidos de roble. Harry corre hacia un futuro que intentó dejar atrás, solo para descubrir que el palacio tiene una memoria muy larga y un alcance aún mayor. Su viaje no es una negociación, es la última comparecencia ante un tribunal que ya ha emitido su veredicto. El príncipe que una vez fue adorado como un héroe militar, el príncipe soldado, ahora es un hombre sin ejército, volando hacia una batalla que ya ha perdido. Y el mundo observa cómo el exilio autoimpuesto se transforma en un destierro forzoso. La paciencia dentro del palacio se agotó hace mucho tiempo, y la gota que colmó el vaso, según múltiples fuentes internas, fue la audaz y descarada comercialización de su estatus real. Lo que comenzó como un cuento de hadas, un príncipe enamorándose de una actriz estadounidense y modernizando la monarquía, se descompuso rápidamente bajo las luces fluorescentes de la realidad. Para el año 2020, los Sussex habían hecho las maletas anunciando una nueva y audaz misión, la independencia. Pero esa libertad se convirtió rápidamente en una franquicia. Lo que empezó como una reinvención personal, se convirtió en un imperio mediático construido sobre las sombras del palacio. Un podcast que diseccionaba el privilegio, una docuserie que reescribía la historia. Cada ofensa privada se convirtió en un titular, cada titular en una fuente de ingresos. Y junto a Harry, Meghan, siempre estratégica, usaba cada foco como una plataforma de ventas. Sus rumoreados planes para una línea de cosméticos de lujo, inspirada en la elegancia real, no pasaron desapercibidos en los pasillos del poder de Londres. Para el establishment, eso no era emprendimiento, era explotación. Una fuente del palacio lo caracterizó como un intento deliberado de monetizar un legado que ellos mismos despreciaron. Era, en esencia, una infiltración silenciosa, un intento de construir una dinastía de diseño paralela a la casa de Windsor. La contradicción era flagrante y cada vez más insultante. ¿Cómo se puede rechazar un sistema mientras se embotella su imagen para venderla al público? Exigían respeto a una institución que habían pasado años desmantelando. En cada entrevista, Harry hablaba de sanación, pero cada revelación reabría heridas que la monarquía estaba desesperada por cerrar. Para Guillermo, esto representaba una traición al legado de su madre, Diana, quien entendía el poder de la imagen real como una herramienta para el servicio, no para el beneficio personal. Mientras él se enfocaba en el deber, Harry se enfocaba en los documentales. Humanitarios no tratan a la familia de esa manera, no traicionan a su país de esa manera. El palacio se dio cuenta de que la verdadera amenaza no era su exilio, era su atención. Y la maquinaria de la corona, bajo el nuevo y frío liderazgo de Guillermo, se preparó para cortar el suministro de la única moneda que les quedaba, su conexión con la realeza. Mientras la tormenta se gestaba en Londres, en Hollywood,
El espejismo que los Sussex habían construido con tanto cuidado comenzaba a disiparse. La ciudad, que una vez se sintió encantada por el brillo de la realeza fugitiva, ahora observa cada uno de sus movimientos con un educado agotamiento. La pareja que prometió autenticidad se ha convertido en un símbolo de la fatiga de la performance. Demasiadas confesiones. Muy pocas convicciones. Su docuserie de Netflix batió récords de audiencia, pero también batió récords de reacción negativa. Los espectadores y críticos por igual la calificaron de indulgente, autocompasiva, un proyecto de queja de lujo. Cada lágrima parecía ensayada, cada revelación calculada para obtener el máximo impacto mediático. Incluso las voces más comprensivas, aquellas que inicialmente los apoyaron, comenzaron a cansarse. Un conocido productor de Hollywood que en su día cortejó a la pareja para un proyecto, comentó en privado: ¿cuánto tiempo puedes monetizar el resentimiento antes de que el público se dé cuenta de que no hay nada más detrás del telón? En Washington, donde los Sussex intentaron forjar una nueva identidad como defensores políticos, las invitaciones se han ralentizado hasta casi desaparecer. Los grupos de defensa que una vez aplaudieron su narrativa de monarquía moderna y justicia social, ahora se distancian silenciosamente. El problema no es su mensaje, es el espejo. Todo aquello de lo que acusan a la institución, privilegio, control de la imagen, explotación, se ha convertido irónicamente en su propia estrategia de marca. El último intento de rebranding de Meghan, con prototipos filtrados de cosméticos inspirados en la realeza, solo agudiza la contradicción. ¿Cómo se puede rechazar un sistema mientras se embotella su imagen para venderla al público? Ya no se trata de empoderamiento, es oportunismo con mejor iluminación. En su intento de escapar de la sombra de la monarquía, han construido una más pequeña, iluminada por focos en lugar de coronas, una que arde más intensamente, se desvanece más rápido y no deja nada más que un resplandor vacío. El exilio, han aprendido, no es libertad. No cuando llevas el palacio contigo a todas partes, no como un hogar, sino como un producto para vender. A pesar de todas las declaraciones, entrevistas y fotografías cuidadosamente enmarcadas, el juicio más brutal y definitivo no ha venido del palacio ni del parlamento. Ha venido del público. La misma audiencia sobre la cual Harry y Meghan construyeron su efímero imperio de victimismo. Antes eran los rostros del cambio, el glamuroso puente entre la realeza y la realidad. Pero esa promesa se derrumbó bajo el peso insoportable de sus propias contradicciones. Cada discurso sobre compasión iba acompañado de un patrocinio de lujo. Cada súplica de privacidad era seguida por otro documental revelador. En Gran Bretaña, la simpatía que una vez los protegió como un escudo se ha agriado hasta convertirse en una fría indiferencia. Las entrevistas en la calle revelan un estribillo común y cansado. Querían libertad, la consiguieron. Hay un límite de veces que las mismas quejas pueden ser reempaquetadas antes de que dejen de sonar a verdad y comiencen a sonar a un plan de negocios. Pero el golpe más devastador ha sido el dato frío y duro de las encuestas de opinión. Múltiples sondeos realizados tanto por tabloides como por respetadas casas encuestadoras muestran que su popularidad se ha desplomado a mínimos históricos, incluso por debajo del príncipe Andrés, manchado por el escándalo. Esa revelación, según una fuente del palacio, golpeó más fuerte que cualquier titular. Demostró lo que el círculo íntimo de Guillermo sospechaba desde hacía tiempo. La pareja que reclamaba superioridad moral había perdido por completo a la multitud moral. La ironía muerde más profundamente en las redes sociales. La pareja que quería escapar del escrutinio real se ha visto atrapada en un tribunal mucho más duro: la opinión pública. En ese tribunal no hay cortesanos que los protejan ni muros de palacio tras los cuales esconderse, solo algoritmos y audiencias, y ambos les están dando la espalda. Juntos se han convertido en los arquitectos de su propio aislamiento, la prueba viviente de que la imagen sin autenticidad se derrumba bajo su propio foco. Porque la fama puede hacerte famoso, pero la credibilidad te hace ser recordado. Y la suya, al parecer, ha abandonado silenciosamente la sala, dejando tras de sí solo el eco de una oportunidad perdida. El jet privado de Harry aterriza en una pista aislada de Londres bajo el manto gris y pesado de la noche. Pero no hay una bienvenida familiar esperándolo en la escalerilla, no hay abrazos ni palabras de consuelo. En su lugar es conducido en un coche de cristales tintados a una reunión secreta en Clarence House, un terreno deliberadamente neutral elegido para evitar el simbolismo cargado de Buckingham o Kensington. Este no es un regreso a casa, es una citación. Según una fuente del palacio con conocimiento directo de la reunión, la escena fue de una tensión glacial, el aire tan denso que era casi irrespirable. En la sala estaban presentes el rey Carlos, visiblemente frágil y con el peso del mundo en su rostro, y el príncipe Guillermo, cuya expresión era una máscara de piedra impenetrable y fría. Harry, nos dicen, intentó apelar a la emoción, a la memoria de su madre, a la hermandad que una vez compartieron, pero sus palabras cayeron en el vacío. Fue Guillermo quien habló, no con la ira de un hermano traicionado, sino con la calma escalofriante de un director general. Presentó un informe final, expuso los hechos sin adornos. Sobre la mesa, un dossier encuadernado en cuero detallaba el daño a la reputación de la monarquía, las encuestas de opinión negativas y las consecuencias financieras de su marca Sussex. Era una presentación corporativa de la ruina familiar. Luego, con una voz desprovista de toda emoción, Guillermo pronunció el ultimátum final. No fue una pregunta, no fue una negociación, fue una proclamación. La corona debe ser protegida, dijo, sus palabras rompiendo la quietud tensa como un trozo de hielo al caer. Esto se acaba ahora, el título llega a su fin hoy. En ese instante, Harry comprendió la terrible verdad.
no estaba allí para salvar sus títulos, estaba allí para ser notificado de su pérdida. Fue un decreto. Una sentencia dictada no por un padre a un hijo, sino por un futuro rey a un súbdito que se había desviado demasiado. La tinta permanente marcó la línea. La puerta estaba cerrada. La monarquía, despojada de todo sentimentalismo, había elegido la supervivencia por encima de la sangre. La sentencia estaba echada y el silencio que siguió fue más atronador que cualquier palabra. Mientras Harry vuela de regreso a California, no solo deja atrás un país, sino también una identidad. El palacio puede que aún no haya hecho el anuncio oficial, pero la decisión es irrevocable. Comienza una nueva era, la era de Guillermo, marcada por una disciplina implacable y un silencio atronador. La monarquía que él imagina será más pequeña, más ágil y, sobre todo, silenciosa. Una institución que ya no se dejará llevar por el capricho emocional ni por las disputas de los tabloides. Una que funcionará con la eficiencia despiadada de una corporación multinacional. El hijo ha vengado a su madre, cuyo legado fue mercantilizado y cuya memoria fue utilizada como munición en una guerra mediática. El futuro rey ha solidificado su gobierno, demostrando que no dudará en tomar las decisiones más difíciles para proteger la integridad de la corona. Sin embargo, el precio de este triunfo es una corona más fragmentada y susceptible que nunca. Una familia real permanentemente dividida por una herida que nunca sanará. Harry y Meghan se convertirán ahora en la historia con moraleja. El cuento de advertencia que se susurrará en los pasillos del palacio durante generaciones. Serán la prueba viviente de que ni siquiera la sangre está por encima de una auditoría. Y que la rebelión contra la firma tiene consecuencias definitivas. Quizás la torsión más cruel de todas es esta. Por todo su discurso sobre la autenticidad, lo único que los Sussex hicieron verdaderamente real fue la caída. La reputación no es un derecho, es un ritmo. Una vez que pierdas el compás, el mundo deja de escuchar. Palacio puede que se mueva para despojarlos de sus títulos, pero el público ya les ha quitado algo mucho más valioso, su credibilidad, porque el poder no siempre termina con una corona, a veces termina con el silencio. Y en esta nueva era, la monarquía ha dejado claro que está dispuesta a borrar a su propia sangre para preservar el trono. La pregunta que queda flotando en el aire es devastadora. ¿Qué otras historias están dispuestos a borrar? Cuenta con el respaldo silencioso, pero férreo de la princesa Ana, la columna de hierro de la familia, fiel protectora del legado de su madre. Ana comparte la creencia de Guillermo de que la monarquía debe ser protegida a toda costa, incluso si eso significa tomar decisiones desgarradoras que van en contra del instinto paternal. Ella, nos dicen, ha confrontado a su hermano en un gesto inusual, advirtiéndole que la historia sería cruel si permitía que el sentimentalismo nublara su juicio. Este frente unido, el del futuro y el del pasado, ha dejado a Carlos en una posición imposible. Una encrucijada entre el deber y la devoción. Cualquier intento de proteger a Harry es visto no solo como una debilidad, sino como una amenaza existencial para el futuro de la corona. El rey se da cuenta con un profundo sentimiento de tristeza de que la monarquía debe sobrevivir a ambos, y la historia lo exige. La decisión, aunque le rompa el corazón, ya ha sido tomada por las fuerzas que ahora gobiernan la firma. Su firma en el decreto será una mera formalidad, el acto final en una tragedia que él fue incapaz de detener. Al otro lado del Atlántico, en el imperio de influencia que Harry y Meghan esperaban construir, el brillo ha comenzado a desvanecerse. La noticia de la inminente acción del Parlamento ha caído como una bomba en su mansión de Montecito. La ironía es amarga y profunda. Los títulos que Harry una vez abandonó, afirmando que eran una jaula dorada, ahora representan su último y frágil vestigio de pertenencia. Sin ellos, no es un príncipe en el exilio, es simplemente otra celebridad de segunda fila persiguiendo la relevancia. Un hombre definido no por lo que ha luchado, sino contra quién ha luchado. Un informante cercano a su círculo íntimo revela que Harry está incandescente de rabia y completamente destrozado. Siente que esto es una traición definitiva, no solo de su hermano, a quien una vez consideró su único aliado, sino de la institución a la que sirvió honorablemente durante una década en el ejército. Su vuelo de emergencia a Londres, nos dicen, es un acto impulsado por el pánico y la incredulidad. Él cree, en una muestra de ingenuidad casi trágica, que puede apelar al lado sentimental de su padre, el rey Carlos, recordándole los lazos de sangre que los unen y los recuerdos compartidos antes de que la maquinaria de la corona los separara. Sin embargo, lo que sí Harry no comprende es que ya no está tratando con su padre. Está tratando con Guillermo, el custodio implacable de la corona. Cada momento que pasa en el aire, cruzando el océano, la maquinaria en Londres se mueve más rápido. Las discusiones ya no son teóricas. Fuentes parlamentarias confirman que se están redactando borradores y se están celebrando reuniones secretas en despachos revestidos de roble. Harry corre hacia un futuro que intentó dejar atrás, solo para descubrir que el palacio tiene una memoria muy larga y un alcance aún mayor. Su viaje no es una negociación, es la última comparecencia ante un tribunal que ya ha emitido su veredicto. El príncipe que una vez fue adorado como un héroe militar, el príncipe soldado, ahora es un hombre sin ejército, volando hacia una batalla que ya ha perdido. Y el mundo observa cómo el exilio autoimpuesto se transforma en un destierro forzoso. La paciencia dentro del palacio se agotó hace mucho tiempo, y la gota que colmó el vaso, según múltiples fuentes internas, fue la audaz y descarada comercialización de su estatus real. Lo que comenzó como un cuento de hadas, un príncipe enamorándose de una actriz estadounidense y modernizando la monarquía, se descompuso rápidamente bajo las luces fluorescentes de la realidad. Para el año 2020, los Sussex habían hecho las maletas anunciando una nueva y audaz misión, la independencia.
pero esa libertad se convirtió rápidamente en una franquicia. Lo que empezó como una reinvención personal se convirtió en un imperio mediático construido sobre las sombras del palacio. Un podcast que diseccionaba el privilegio, una docuserie que reescribía la historia. Cada ofensa privada se convirtió en un titular, cada titular en una fuente de ingresos. Y junto a Harry, Meghan, siempre estratégica, usaba cada foco como una plataforma de ventas. Sus rumoreados planes para una línea de cosméticos de lujo, inspirada en la elegancia real, no pasaron desapercibidos en los pasillos del poder de Londres. Para el establishment, eso no era emprendimiento, era explotación. Una fuente del palacio lo caracterizó como un intento deliberado de monetizar un legado que ellos mismos despreciaron. Era, en esencia, una infiltración silenciosa, un intento de construir una dinastía de diseño paralela a la casa de Windsor. La contradicción era flagrante y cada vez más insultante. ¿Cómo se puede rechazar un sistema mientras se embotella su imagen para venderla al público? Exigían respeto a una institución que habían pasado años desmantelando. En cada entrevista, Harry hablaba de sanación, pero cada revelación reabría heridas que la monarquía estaba desesperada por cerrar. Para Guillermo, esto representaba una traición al legado de su madre, Diana, quien entendía el poder de la imagen real como una herramienta para el servicio, no para el beneficio personal. Mientras él se enfocaba en el deber, Harry se enfocaba en los documentales. Humanitarios no tratan a la familia de esa manera, no traicionan a su país de esa manera. El palacio se dio cuenta de que la verdadera amenaza no era su exilio, era su atención. Y la maquinaria de la corona, bajo el nuevo y frío liderazgo de Guillermo, se preparó para cortar el suministro de la única moneda que les quedaba, su conexión con la realeza. Mientras la tormenta se gestaba en Londres, en Hollywood, el espejismo que los Sussex habían construido con tanto cuidado comenzaba a disiparse. La ciudad, que una vez se sintió encantada por el brillo de la realeza fugitiva, ahora observa cada uno de sus movimientos con un educado agotamiento. La pareja que prometió autenticidad se ha convertido en un símbolo de la fatiga de la performance. Demasiadas confesiones. Muy pocas convicciones. Su docuserie de Netflix batió récords de audiencia, pero también batió récords de reacción negativa. Los espectadores y críticos por igual la calificaron de indulgente, autocompasiva, un proyecto de queja de lujo. Cada lágrima parecía ensayada, cada revelación calculada para obtener el máximo impacto mediático. Incluso las voces más comprensivas, aquellas que inicialmente los apoyaron, comenzaron a cansarse. Un conocido productor de Hollywood que en su día cortejó a la pareja para un proyecto, comentó en privado: ¿cuánto tiempo puedes monetizar el resentimiento antes de que el público se dé cuenta de que no hay nada más detrás del telón? En Washington, donde los Sussex intentaron forjar una nueva identidad como defensores políticos, las invitaciones se han ralentizado hasta casi desaparecer. Los grupos de defensa que una vez aplaudieron su narrativa de monarquía moderna y justicia social, ahora se distancian silenciosamente. El problema no es su mensaje, es el espejo. Todo aquello de lo que acusan a la institución, privilegio, control de la imagen, explotación, se ha convertido irónicamente en su propia estrategia de marca. El último intento de rebranding de Meghan, con prototipos filtrados de cosméticos inspirados en la realeza, solo agudiza la contradicción. ¿Cómo se puede rechazar un sistema mientras se embotella su imagen para venderla al público? Ya no se trata de empoderamiento, es oportunismo con mejor iluminación. En su intento de escapar de la sombra de la monarquía, han construido una más pequeña, iluminada por focos en lugar de coronas, una que arde más intensamente, se desvanece más rápido y no deja nada más que un resplandor vacío. El exilio, han aprendido, no es libertad. No cuando llevas el palacio contigo a todas partes, no como un hogar, sino como un producto para vender. A pesar de todas las declaraciones, entrevistas y fotografías cuidadosamente enmarcadas, el juicio más brutal y definitivo no ha venido del palacio ni del parlamento. Ha venido del público. La misma audiencia sobre la cual Harry y Meghan construyeron su efímero imperio de victimismo. Antes eran los rostros del cambio, el glamuroso puente entre la realeza y la realidad. Pero esa promesa se derrumbó bajo el peso insoportable de sus propias contradicciones. Cada discurso sobre compasión iba acompañado de un patrocinio de lujo. Cada súplica de privacidad era seguida por otro documental revelador. En Gran Bretaña, la simpatía que una vez los protegió como un escudo se ha agriado hasta convertirse en una fría indiferencia. Las entrevistas en la calle revelan un estribillo común y cansado. Querían libertad, la consiguieron. Hay un límite de veces que las mismas quejas pueden ser reempaquetadas antes de que dejen de sonar a verdad y comiencen a sonar a un plan de negocios. Pero el golpe más devastador ha sido el dato frío y duro de las encuestas de opinión. Múltiples sondeos realizados tanto por tabloides como por respetadas casas encuestadoras muestran que su popularidad se ha desplomado a mínimos históricos, incluso por debajo del príncipe Andrés, manchado por el escándalo. Esa revelación, según una fuente del palacio, golpeó más fuerte que cualquier titular. Demostró lo que el círculo íntimo de Guillermo sospechaba desde hacía tiempo. La pareja que reclamaba superioridad moral había perdido por completo a la multitud moral. La ironía muerde más profundamente en las redes sociales. La pareja que quería escapar del escrutinio real se ha visto atrapada en un tribunal mucho más duro: la opinión pública. En ese tribunal no hay cortesanos que los protejan ni muros de palacio tras los cuales esconderse. Solo algoritmos y audiencias, y ambos les están dando la espalda.
Juntos se han convertido en los arquitectos de su propio aislamiento, la prueba viviente de que la imagen sin autenticidad se derrumba bajo su propio foco. Porque la fama puede hacerte famoso, pero la credibilidad te hace ser recordado. Y la suya, al parecer, ha abandonado silenciosamente la sala, dejando tras de sí solo el eco de una oportunidad perdida. El jet privado de Harry aterriza en una pista aislada de Londres bajo el manto gris y pesado de la noche. Pero no hay una bienvenida familiar esperándolo en la escalerilla, no hay abrazos ni palabras de consuelo. En su lugar es conducido en un coche de cristales tintados a una reunión secreta en Clarence House, un terreno deliberadamente neutral elegido para evitar el simbolismo cargado de Buckingham o Kensington. Este no es un regreso a casa, es una citación. Según una fuente del palacio con conocimiento directo de la reunión, la escena fue de una tensión glacial, el aire tan denso que era casi irrespirable. En la sala estaban presentes el rey Carlos, visiblemente frágil y con el peso del mundo en su rostro, y el príncipe Guillermo, cuya expresión era una máscara de piedra impenetrable y fría. Harry, nos dicen, intentó apelar a la emoción, a la memoria de su madre, a la hermandad que una vez compartieron, pero sus palabras cayeron en el vacío. Fue Guillermo quien habló, no con la ira de un hermano traicionado, sino con la calma escalofriante de un director